Estos son 6 creepypastas que no te dejarán dormir. ¿A qué tiempos aquellos con la canción del pueblo lavanda? Según la leyenda, deberíamos morir todos pronto. Hacía mucho tiempo que no hablaba de nada parecido. ¿Cuándo fue la última vez que el tío Treeline os contó una historia de terror? No lo sé, quizá no hace tanto, pero como tengo la memoria regular, para mí hace mucho. Unos consejos antes de empezar. Mira el vídeo de noche, a poder ser cuando estés a solas. No te escondas en los comentarios, ellos dirán que tienen comida para ti, pero no te lo creas. No es real, no es comida de verdad. Tú solo pon el vídeo a pantalla completa y saca pecho, ya verás que bien entra así. Número 6. The Grifter. Empecemos por algo que circulaba por los foros de 4chan hace unos cuantos años. De vez en cuando aún se puede seguir viendo, pero debido a la fama del vídeo, enseguida se reporta y se elimina. Ocurrió en la sección X, por si alguien no entiende lo que significa, se debe a que el foro se divide en muchísimas temáticas y se ha cogido la costumbre de llamar a las secciones más populares por su extensión en la barra de dirección. Por eso dicen la sección B de 4chan y no lo llaman random, que es el nombre que tiene en realidad. Bueno, el caso es que X corresponde a lo paranormal. Hace tiempo mucha gente comenzó a colgar un vídeo llamado The Grifter, contando que el vídeo tenía algo extraño. Ya no solo el contenido, que como veremos es de lo más extraño, sino que provocaba ciertos efectos a quien lo veía. En YouTube puedes encontrar un fragmento del vídeo original muy corto y sin enseñar las partes más oscuras. En este, en el que puedes encontrar, se ve unas imágenes de un lugar abandonado, una escena con gusanos y por último sale un bebé llorando. Todo esto sin voces y sin música, todo muy fragmentado y sin apenas calidad. El original, antes de que lo recortaran, era muy diferente. Además de ser más largo, se podía ver una secuencia larga de una habitación llena de cunas con bebés muertos. Al acercarse lentamente a uno de ellos, se podía ver cómo les sangraba la boca. La escena de los gusanos que se puede ver aquí es en realidad una bañera completamente llena de gusanos y en la que en un momento dado el que lo graba tira a uno de los bebés muertos en ella y luego a uno que está llorando. De fondo se podía escuchar una voz más bien calmada pero que no se entendía nada. A medida que las imágenes iban siendo más fuertes, la voz empezaba a desesperarse más. La gente del foro que lo vio comentó lo incómodo que era verlo, pero peor aún, era que no podían quitarse la angustia aun habiendo pasado días, no podían olvidarlo. Entraban en una depresión que crecía con cada día que pasaba, tenían constantemente pensamientos intrusivos cada vez con más frecuencia, se imaginaban suicidándose en cada momento, tirándose a las vías si estaban esperando al tren, saltar por la ventana, saltar delante de un coche, y del mismo modo, también tenían pensamientos homicidas imaginándose matando a otras personas. No podían hacer nada por evitarlo. Cuando lo intentaban, otro pensamiento venía como una pelota que nunca termina de botar. Después de un tiempo, algunos de ellos dijeron que tuvieron que ser hospitalizados, algunos por intentar suicidarse y otros por la histeria. Otros, en cambio, directamente dejaron de hablar. Desde entonces, mucho se ha dicho sobre el vídeo, sobre el efecto que provoca en la persona que lo ve. Mira este fragmento e imagina cómo es el resto. Número 5. Los cuadros. Un hombre llamado Mike había estado toda la tarde recogiendo plantas en el bosque de Kentucky, sin darse cuenta de que se había hecho demasiado tarde, apenas podía ver el camino de regreso y para colmo, comenzó a llover. La situación era desesperante, pero por suerte, vio una pequeña cabina en la que esperar hasta que parase la lluvia. Al entrar, vio que realmente era muy pequeña, de apenas 2 metros cuadrados, pero lo que más le molestaba eran los cuadros que habían puesto en todas las paredes. Todos ellos dibujos de diferentes personas mirando al frente, le ponía nervioso porque se sentía vigilado, pero tampoco quería tocarlos. Sea de quien fuera la cabina, no le importaría que lo hubiera usado para cubrirse de la lluvia, pero sí que le molestaría que le tocasen sus cosas, así que con ese pensamiento logró dormirse y pasar la noche. Cuando se levantó por la mañana ya no llovía, en su lugar hacía muchísimo sol, pero tenía el cuerpo y la mente paralizados. Cuando miró los cuadros con la claridad del día, vio que en realidad eran ventanas. Número 4. Lisa. Lisa es la historia de una niña pequeña y su amiga imaginaria narrada en forma de diario con unos dibujos que ella misma hizo. En su diario primero nos presenta a Lisa y dice que su amiga, aunque sus padres al no poder verla le han hecho saber que es imaginaria, pero no parece importarle porque por lo que parece Lisa es simpática con ella. En este momento del diario salen a plantar una flor y la niña lo intenta, pero Lisa le aconseja otro lugar porque ahí es donde está durmiendo su padre. Con el paso de los días la niña parece obsesionarse con Lisa, ya no solo la ve en su casa sino que se la lleva al colegio e inocente se la presenta a la profesora. La profesora, que por lo visto tiene el sentido de la empatía con una niña pequeña por los suelos, se enfada con ella diciéndole que no puede ver a Lisa y que no existe. Unos días después de su fiesta de cumpleaños en la que no vino nadie, fue a la escuela y vio que la profesora no estaba, que la habían sustituido por otra. A ella también trató de presentarle a Lisa y tampoco la veía, pero creía que era real.
Otro día se fue a dar un paseo con ella sin darse cuenta de que se había hecho muy tarde, por eso cuando regresó a casa, su padre cuando escuchó que estaba con Lisa, le gritó que se dejara de tonterías, que Lisa era estúpida y que no existía. La pobre que estaba ahí en ese momento se puso triste y se fue. Cuenta que desde entonces no vino a la escuela con ella, a la vez que explica que su padre tampoco regresó a casa ese fin de semana, seguramente porque estaba muy ocupado en el trabajo, pensó ella. Lisa seguía sin aparecer, le escribió una carta y sigue recordando que tanto su profesora como su padre no aparecieron. Finalmente Lisa aparece, se disculpa por haberla dejado sola y le explica que su padre y la profesora no vienen porque están durmiendo como su padre. Toda la historia está bien, solo tiene un fallo y es al principio. Si la regla que sigue Lisa para deshacerse de la gente es que renieguen de ella diciendo que no existe, en el primer momento en que sus padres le dicen que Lisa no existe, deberían haber desaparecido. Ella misma lo dice en la primera hoja. Mis padres dijeron que es una amiga imaginaria. O puede que la condición es que se enfaden directamente con la niña, quién sabe. Igualmente es un pequeño detalle que no le resta encanto a la historia original. Por cierto, la creación de este o esta creepypasta, no sé qué género es creepypasta, por parte de Sunny Reiner, es también una historia en sí misma que vio como una historia que había creado que para ella era como poco una tontería. Internet lo volvía no solo viral, sino real. Tanto les llegó a impactar que cuenta cómo le escribían personalmente para preguntarle si la historia había ocurrido de verdad, si le había pasado a ella. Gente que directamente no se lo cuestionaba si era o no real, y le enviaban su apoyo por lo que había pasado, e incluso le llegaron proposiciones para hacer una película. Número 3. Realidades. Sobre el año 2010, un vigilante de seguridad de Nueva York llamado Stockton contó en un programa de radio lo que le ocurrió hacía unos meses. Explicó que durante el turno de noche vigilando una de las dos fábricas en las que suele estar, notó como una mujer estaba justo detrás de él, a lo lejos, como si lo hubiera estado persiguiendo durante horas sin haberse dado cuenta. Era una mujer bastante normal, el único detalle que pudo resaltar era que tenía una piel muy blanca, tanto como para notarlo a lo lejos en la oscuridad. Lógicamente él empezó a acercarse para echarla, pero mientras iba, ella comenzó a irse mientras contaba hacia atrás empezando por el 10. 10, 9, 8... Es lo que pudo escuchar antes de perderla de vista. Esa misma situación se repitió más días, con la diferencia de que retomaba el conteo por donde lo dejó. Es decir, al segundo día empezó por el 7, al tercero empezó por el 4, y al cuarto solo pudo escuchar que dijo 1. Después de aquello no la vio más en el trabajo, sería un alivio, de no haber sido porque comenzó a perseguirla en su día a día. Una semana después de aquello estaba durmiendo con su novia cuando en mitad de la noche escuchó cómo llamaban a la puerta a golpes sin usar el timbre. Era muy ruidoso, pero su novia no llegó a despertarse. Recuerda entonces que se le paralizó el pensamiento al ver a la misma mujer delante de su puerta contando de nuevo desde 10. La cerró de golpe y fue corriendo a la habitación con cierto aire de irrealidad, pensando que ver a su novia era lo único que podía tranquilizarle, pero no fue así. Cuando entró en la habitación su novia había desaparecido y la mujer estaba en un rincón y seguía contando, pero en esta ocasión no se detuvo en el 1, sino que llegó al 0 y no paraba de repetirlo. No entendían nada, pero tenía claro que tenía que llamar a la policía. Les esperó paciente en la puerta y cuando entraron la mujer había desaparecido, pero la imagen no era tranquilizadora. Su novia estaba tendida en la cama, muerta. Destrozado, no supo qué hacer. La mujer había desaparecido, pero aquello le arruinó la vida. En este punto de la historia, el entrevistador le miró extrañado y dijo: «Disculpa que te interrumpa. ¿Sabes dónde estás ahora?». No parecía entenderlo, sabía que estaba en un programa de radio nocturno, así que le dijo eso. El entrevistador le corrigió: «No estamos en la radio. Estás en la cárcel por matar a una chica. Nadie te perseguía, eras tú quien perseguía a la chica. La mataste en su casa y no era tu novia». Los dos se quedaron callados bastante tiempo, hasta que el entrevistador comenzó a contar. Número 2. Annie96 está escribiendo. Annie y Dave, dos antiguos amigos de la infancia, estaban chateando durante una de las noches de enero. Durante la conversación, Annie le dijo que podía escuchar cómo alguien estaba caminando cerca de su casa, por el jardín. Supuso que tenía que ser él, Dave, ya que era el único que sabía que estaba sola en casa e imaginó que trataba de asustarla, por eso le dijo que parara. Además, en un momento ella parece reconocer la cara de Dave y le pregunta por qué se parece tanto a él si no es él, no lo entendía. Al rato, esa persona se metió en la casa y ella, desesperada, no sabía lo que hacer. Dave le dijo que se escondiera en alguna parte y llamara a la policía cuanto antes. Ella no paraba de pedirle ayuda, estaba muy asustada, pero de repente se tranquilizó. Comenzó a decirle que todo estaba bien, que no tenía que preocuparse de nada, que ahora ya no tenía miedo, que ya había pasado todo. Siguieron hablando un poco sobre lo que había pasado y todo parecía estar bien, pero Dave le preguntó una cosa: «¿Cómo puedo saber que eres tú?». En ese momento lo único que pudo ver es que Annie estaba escribiendo, y al momento se desconectó. Número 1. Niños malos.
Esta historia la cuenta un hombre que recuerda un programa de televisión de cuando era pequeño, cuando tenía 7 años más o menos. Era un show infantil de poco menos de 30 minutos, pero pese a estar dirigido a los niños, contenían muchas imágenes siniestras e inapropiadas. El hombre pensó que al estar en una zona de guerra como es el Líbano, creyó que lo estaban utilizando para asustar a los niños, mantenerlos en casa y en último término para que se comportaran bien. El programa en sí era una especie de recital de un hombre que listaba todas las cosas que hacen los niños malos, como: los niños malos se quedan despiertos hasta tarde, los niños malos roban comida de la nevera por la noche, o los niños malos no obedecen a sus padres. Una vez dicho eso, el programa terminaba con una secuencia final que era aún más extraña. Podía verse la imagen de una puerta vieja y oxidada, y la cámara iba haciendo zoom poco a poco. A medida que se iba acercando, podían escucharse gritos de fondo, cada vez más fuertes y más agónicos, hasta que aparecía un mensaje que decía: aquí es donde van los niños malos. Tiempo después, ya con 22 años, el hombre se hizo reportero gráfico. Aún sin poder olvidar el show, decidió investigar un poco para conocer el estudio que grabó todo eso. Le llevó más tiempo del que pensaba, pero finalmente encontró el lugar. Hacía mucho tiempo que la habían abandonado, las ventanas estaban rotas, las paredes destrozadas, los muebles quemados y todo cubierto de polvo. Mientras hacía fotos de todo eso, encontró una puerta un poco separada del estudio. Estaba cerrada, pero gracias al paso de los años lo tuvo muy fácil para forzarla. Pero nada más abrirla, se arrepintió. Le vino un olor tan desagradable que le costaba mirar dentro de la habitación. Era muy pequeña, completamente cerrada, sin ventanas y sin muebles. En el suelo había restos de huesos, las paredes estaban arañadas y las manchas negras que había por todas partes. Supo que tenía que ser sangre. Sin embargo, lo que le paralizó durante minutos fue que en el centro de la habitación, colgando del techo, había un micrófono. Si veo que el vídeo os ha gustado y le habéis dado a F5, haré otra parte. Hasta entonces mira este otro vídeo para que se te pase el mal cuerpo. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.